Hola, bienvenidos a la cuarta clase de esta unidad, la época de los bloques. Esta es la última clase perteneciente a este tema. Y tal como vimos en la clase anterior, vamos a continuar con la evolución de la Guerra Fría. En este caso, vamos a centrarnos en el bloque comunista y en sus dos etapas. La etapa de 1945 a 1982 y de 1982 a 1991. En esta primera etapa, lo primero que tenemos que tener claro es qué países conformaban el bloque comunista, en este caso liderando el bloque, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más un conjunto de países de Europa Central y Oriental, ¿no?, con los apoyos de China, de Cuba, algunos países de influencia asiática como Corea del Norte, Laos, China o Vietnam, y algunos territorios del continente africano, Angola y Namibia. Centrándonos en los cuatro principales focos, la URSS, Europa Central y Oriental, China y Cuba, veremos lo siguiente. En el caso de la URSS, es la potencia que va a liderar esta ideología comunista. Se trata de una gran potencia económica y militar. Tras la muerte de Stalin, su sucesor, Nikita Khrushchev, va a producir un proceso de desestalinización. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que va a implementar unas ciertas libertades, no va a tener una política tan férrea. Sin embargo, cuando Khrushchev muere y le sucede Brezhnev, este va a paralizar las reformas, se va a volver a la situación anterior, a ese sistema rígido comunista con control estatal. En Europa Central y Oriental, bueno, pues una serie de países de Europa Central y Oriental van a estar bajo la influencia de la URSS. Son las denominadas democracias populares. Que no os confunda la palabra democracia. Cuando hablamos de democracias populares estamos hablando de sistemas políticos donde el Estado tiene el control absoluto y en este caso un control liderado ya no solamente por esos propios países, sino por la ideología y las directrices que impone la URSS. ¿Vale? Es el caso de Hungría y Checoslovaquia, que en un momento dado, bueno, pues tienen un cambio de parecer y se van a inclinar hacia ideologías capitalistas. Ante esta situación, la URSS va a reaccionar de forma contundente enviando las tropas y el ejército a estos países. Un hecho importante y curioso lo tenemos aquí, la primavera de Praga, con asterisco. Bien, en el caso de China, en 1945 estalla una guerra civil entre sus dos principales partidos políticos, el Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek y por otro lado el Partido Comunista de Mao Zedong. ¿Cómo termina este enfrentamiento? Bueno, pues en 1949 gana el Partido Comunista de Mao Zedong e instaura la República Popular de China. Ante esta situación, el partido que ha sufrido la derrota, el Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek, bueno, pues Chiang Kai-shek tiene que exiliarse y se refugia en Formosa, el actual Taiwán, creando la República de Taiwán. ¿Qué es lo que ocurre con el partido vencedor, con el Partido Comunista de Mao Zedong? Bueno, pues va a aplicar una serie de medidas políticas y económicas que van a traer como consecuencia que China tenga un crecimiento económico espectacular. Es el denominado gran salto adelante. ¿En qué consiste este gran salto adelante? Bueno, pues el desarrollo de la industria pesada, la organización política y económica en comunas, con asterisco, y todo este proceso va a estar controlado férreamente por el Estado. En cuanto a Cuba, bueno, pues en 1959 estalla la Revolución Cubana de Fidel Castro e instaura la República Democrática de Cuba, una república caracterizada por la existencia de un partido único, de una economía planificada, en todo momento controlada por el Estado y a nivel social también, un control absoluto. Ante esta situación, Estados Unidos, bueno, pues para intentar frenar la extensión del comunismo,
llevar a cabo la invasión de Bahía Cochinos en 1961, pero tras su fracaso optará por el bloqueo económico a la isla. En cuanto a la segunda etapa, bueno, 1982-1991, pues aquí lo tenemos. Esta fecha, 1982, coincide con la muerte de Brezhnev. ¿Mm? Le va a suceder Mikhail Gorbachev, que es esta imagen que os tenemos aquí mostrando. Mikhail Gorbachev va a dar un cambio de rumbo a las medidas políticas y económicas que llevaba hasta este momento la URSS. Primero, estas primeras medidas van a ser pues, el desarme en relación con Estados Unidos, la retirada en determinados conflictos, como en el caso de Afganistán, los conflictos que se habían derivado en África, y va a instaurar dos medidas muy concretas. Por un lado, la perestroika, eh, que la podemos definir como el conjunto de medidas políticas y económicas liberalizadoras y de carácter democrático. Y en segundo lugar, el glasnost. Es decir, son medidas que se establecen con los medios de comunicación. Se produce una libertad de expresión y opinión en los medios de comunicación. Hasta este momento, todas las noticias informativas, periódicos, asociaciones, estaban controladas absolutamente por el Estado. A partir de ahora se les va a dar una cierta libertad. Bien, ante estas medidas, ¿qué es lo que se observa? Pues por un lado, que los reformistas las ven insuficientes y por otro lado, aquellos que eran comunistas ya involucrados directamente y con una ideología eh, férrea, eh, pues las ven como una amenaza. Ven que con estas medidas se puede acabar el comunismo. Por lo tanto, no van a estar de acuerdo. A pesar de esto, Gorbachev va a establecer una segunda tanda de medidas entre 1989 y 1991. Progresivamente va a conceder una mayor autonomía a los países de Europa Central y Oriental, ¿no? A esas repúblicas populares que dependían de la URSS. Además, en 1989 se produce la caída del muro de Berlín. Bueno, dejo aquí un par de imágenes de estos acontecimientos. Gorbachev además tuvo varios intentos de golpe de Estado que fueron frustrados. No consiguieron llegar a buen término. Otra de las medidas que estableció fue la ilegalización del Partido Comunista. Se da pie a la aparición de nuevos partidos políticos. Continuamos con estas medidas. Se concede la independencia de las repúblicas bálticas. ¿Cuáles son las repúblicas bálticas? Estonia, Letonia y Lituania. Las conoceréis bien porque actualmente pertenecen a la Unión Europea. Y además el hito fundamental eh, que da fin a la Guerra Fría es la disolución de la URSS. La URSS desaparece como tal, dando lugar a una nueva organización política, la CEI, Comunidad de Estados Independientes. ¿Qué significa esto? Bueno, pues la URSS desaparece, pero bueno, pues hay determinados países que todavía siguen bajo la influencia ya no de la URSS, sino de Rusia, que es el país eh, que va a surgir ahora. ¿Desaparece la URSS? Sí, pero siendo realistas, la dependencia de estos países sigue siendo crucial de Rusia. Rusia sigue imponiendo determinadas ideologías, aunque no sea, ¿no?, como se había llevado a cabo hasta el momento. Además de la disolución de la URSS, también desaparece el Consejo de Ayuda Mutua Económica, desaparece el Pacto de Varsovia. Con la disolución de la URSS se da por finalizada la Guerra Fría. Bueno, esta disolución va a provocar también determinados efectos o consecuencias, y entre ellas podríamos destacar que las antiguas repúblicas populares, progresivamente también, ya desligados un tanto de esa influencia de la URSS, van a iniciar sus reformas democráticas.
Además, surgen nuevos países. En 1993, Checoslovaquia se divide en República Checa y Eslovaquia, y también otros acontecimientos interesantes, como que en 1990 se produce la reunificación de Alemania. Bueno, pues hasta aquí el tema de los bloques y la Guerra Fría. Espero que hayáis asimilado las ideas.